difícil de tallar. La catedral, los palacios de Ávila, todas están hechos en esta piedra gris, porque aquella naranja se había acabado. Esta es del siglo XI-XII. Se empieza a construir en el 11, tardan 70 años y empiezan a construirla como románica, de medio punto, y terminan haciéndola gótica en estas formas abiertas. Es una gran basílica que sirve para que la gente viniese de peregrinaje a Ávila. Venían a peregrinar porque en su interior se conservan los restos de 3 mártires: Vicente, Cristete y Isabel. Ellos eran 3 jóvenes que, es un poco difícil que os hagáis la idea, pero estamos hablando de cuando todavía aquí había romanos. Los cristianos estaban perseguidos y ellos eran cristianos. En un momento dado les obligan, intentan obligar a que se conviertan, a que no sean cristianos. En ese momento ellos renuncian, dicen que no y son perseguidos. Se refugian aquí en Ávila y aquí les atrapan y les martirizan. En ese momento, bueno, el martirio es de aquella época pues horrible, ¿no? Cogen sus cuerpos, les despedazan, les quitan los miembros y las cabezas las aplastan con unas piedras. Bueno, queda muy poquito de ellos, la verdad. Y lo poco que queda de ellos los tiran ahí en una zona. Imaginad que no estaba la basílica, era una zona un poco fuera de la ciudad que estaba abandonada y las dejan abandonados y ya está. La leyenda lo que cuenta es que en ese momento un judío de los que viven ya en la ciudad de Ávila intenta coger esos restos para llevárselos. Lo que no quiere es que los cristianos le den una sepultura digna, una sepultura cristiana, y les adoren de alguna forma. En el momento que él va a coger esos restos, le aparece una gran serpiente, una serpiente muy grande. Se le enrolla en el cuerpo y le empieza a apretar. Claro, él en ese momento dice, voy a morir. A esta serpiente la han mandado de alguna forma para que me den muerte. En ese momento, él se pone a rezar, pero en vez de rezar a Yahvé, el dios de los judíos, se pone a rezar al dios cristiano. Y la serpiente se desenrolla y huye. Debajo de la basílica se conserva la roca de la que salió la serpiente. Hay una grieta, una fisura así, y salió de ahí la serpiente. Claro, esto lo tenéis que entender como una especie de, interpretación, ¿no? En ese momento el judío entiende que ha estado siguiendo una religión que no era la verdadera, ¿no? Vamos a llamarlo así. En ese momento él, toda su fortuna personal, porque tiene mucho dinero, en estas historias los judíos siempre tienen mucho dinero, se dedica su fortuna personal a construir una primera basílica de San Vicente donde depositan los restos de esos mártires. Vicente, Cristete y Isabel, eran estos. La primera basílica no se conserva, esta es la segunda, es del siglo, he dicho, XI-XII, se termina a principios del siglo XIII y construyen una gran basílica porque viene mucha gente a peregrinar a los restos de sus mártires. No es como Santiago de Compostela, pero sí venía mucha gente durante toda la Edad Media. Se conserva en el interior todo lo que es la tumba, que es esta, de esos mártires, esta de aquí arriba. Está tallada en piedra, es un prodigio, es preciosa, y luego lo que pasa es que en esa época, aunque tallaban muy bien la piedra, luego la pintaban, por eso tiene esos colores tan vivos. Toda ella está decorada por un relieve que cuenta esta historia que os he dicho, de la serpiente, del judío y tal. Ahí podéis ver al judío que está rezando y en el momento que se pone a rezar la serpiente huye. Es ese ¿lo veis ahí? ¿De acuerdo? Ese es el judío que se ha puesto a rezar, etc. Vale. ¿Y la iglesia está cerrada? ¿No pueden La iglesia entrar? ahora mismo está cerrada. Oh. Sí. Hasta las 10, es que estamos un poco temprano. Bueno, en todo caso es románica plena, tiene 2 portadas, aquella de allí, otra así muy bonita. Si estuviera abierta la parcela, claro que podríamos entrar, pero en todo caso veis que tiene 3 naves, una mucho más elevada, aquella de ahí arriba, y da una sensación, para ser del siglo XII-XIII, muy moderna. Pero es porque se hizo una restauración hace un siglo en la cual, un poco agresiva, ¿no? La limpiaron con cepillos de hierro. La limpiaron, entonces la piedra, veis que está parece demasiado moderna, no parece tan antigua, pero en todo caso es un templo bastante. Aquello que veis ahí es una capilla pequeña, es una ermita, que se llaman humilladeros. Humilladeros porque la gente cuando iba allí se humillaba. Lo que hacía era reverenciar la imagen que estaba dentro y se humillaba. Estaban pensadas para colocarse siempre a las afueras de la ciudad. Cada salida de la muralla, cada salida de toda la muralla de Ávila, siempre hay una ermita de ese tipo. O sea, no han salvado solo 4, pero había 10. Todo viajero que iniciaba un viaje salía de la ciudad, llegaba a la ermita y hacía una oración.
Se humillaba ante esa imagen y continuaba. Así esperaba que el viaje le fuera bien, de alguna forma. Anoche hicimos eso en la capillita. Esa es una de las partes. ¿Dónde lo hiciste? Allá en la ermita. San Sebastián. Subieron San Segundo. Esteban es que se llama. Ah, San Esteban. Ahí lo hicimos. El primer marco. San Esteban, sí. Eran muy pequeñitas. Una oracióncita y muy bonita. Bueno, cada salida de la ciudad tenía una ermita de este tipo, así los viajeros rezaban antes de iniciar el viaje. Si veis, tiene una puerta muy grande, así la gente que iba a caballo o iba en carro no tenía ni que bajarse del caballo. Rezaba directamente porque veía a la imagen desde esa gran ventana, ¿no? Así seguían camino y ya estaba. Lo administra la cofradía de la Veracruz. Allí lo que veneran en el interior de esa capilla es un trocito de la cruz de Cristo que trajeron de Jerusalén. Trajeron un trocito de madera que se supone que es de la cruz de Cristo. Está en el interior y pues se llama la Veracruz. La cofradía, los que administran esa ermita, desde siempre la función que tenían era pedir limosna, pedir donativos para enterrar a la gente que no podía pagarse una tumba digna. Eran sepultureros, ellos lo que conseguían era dinero y con ese dinero daban un enterramiento a aquellos que eran muy pobres, un poco digno. Ya esa función no la tienen. Ahora sigue siendo una cofradía, lo único que hace es en Semana Santa procesionan, hacen procesiones con un Cristo que hay en el interior. Es el humilladero de la Veracruz. Vamos a ir hasta la puerta de la muralla. De la Veracruz. La verdadera cruz. ¿Verdad? Verdadera cruz, sí. Veracruz. Por aquí, por aquí. No Veracruz. No Veracruz. No la Vamos a verdadera la Francia y después bajamos a Veracruz. Sí, pero hasta Vamos, que nos va a dar un baño. O nos bañan. O cruzamos, nos bañan. Vamos. Ninguno, que llevan muchos. No lleva ningún paraguas ni. Nada, yo voy así. Y una preguntita, y la capillita que está aquí, que es Esteban, ¿eso es lo mismo que estaba aquí o era para la comunidad que estaba ahí? La iglesia de San Esteban donde Ajá. estuvisteis ayer, Ajá. esa es no es parroquia, es simplemente una ermita, ahora se usa muy poco, Ajá. está cerrada al culto, creo que hay misa solamente una vez a la semana. Oh, sí. Lo vamos a poner por aquí. Ok, por aquí. Sí, por aquí un poco, así vemos un poco la muralla, luego vamos ya a la catedral. Van para YouTube. Entonces ayer ya hiciste un recorrido, ¿no? Un poco de la no, ciudad. salimos Fue una personalmente, cosa... sí. Vale. Bajo la guía de De nosotros. del Espíritu Santo. Y no perdiste, ¿no? Disculpe, pasaron dos personas vestidas así como bebés con la botina marrón. Esos van a acompañar a la procesión. Sí, sí. Deben ser los mayordomos que acompañan a nosotros. Bueno, estamos en la muralla de Ávila. La muralla de Ávila es el gran monumento de la ciudad, lo más emblemático, lo que más llama la atención. Ya os digo que es un recinto que se conserva muy bien desde la Edad Media, prácticamente no se ha restaurado en buena parte, hombre, se ha ido restaurando lo que son las piezas y tal, y solamente la parte de arriba es lo que más se ha tenido que modificar, que se había derrumbado y sobre todo a principios del siglo XX se tuvo que volver a renovar. Vemos muy bien desde aquí lo que es la Basílica de San Vicente, un templo que ya construyen fuera de la muralla porque sucede lo que os he comentado, los mártires son depositados ahí y construyen fuera, no dentro de la muralla sino fuera. Hay muchas ermitas, también muchas iglesias fuera de la muralla, porque no todo el mundo podía vivir dentro, estaba reservado para gente pues un poco, ¿sabéis?, ¿no?, que podía permitírselo, y la gente un poco más humilde enseguida vivía en barrios alrededor. Por eso veis que hay iglesias enseguida fuera, como aquella que veis de San Andrés, y hay toda una serie de ellas. Hay otras 10 fuera de la muralla, ¿no?, aparte de las de dentro de la muralla. Es una ciudad con muchas iglesias y muchos conventos. Hay 12 conventos que todavía están en uso. La semana pasada cerraron uno de ellos, es verdad, pero vamos, muchos de ellos están todavía en uso. Hay pequeñas comunidades, o la Encarnación, que lo conocéis, el monasterio de la Encarnación, ese por ejemplo sigue perfectamente. De hecho tienen toda lista de espera, o sea,
lo cierran, hay un número de religiosas, cuando alguna fallece o alguna se va a otro convento, entra otra de nuevo. Eso no es lo habitual es que vayan poco a poco reduciéndose la población de religiosas. Hay una tradición muy bonita relacionada con la iglesia de la Basílica de San Vicente. La cuento aquí porque tiene relación también con la muralla. En el interior de la Basílica de San Vicente se conserva la tumba de San Pedro del Barco. Pedro del Barco es un personaje que nace en la Edad Media en un pueblo de aquí de la provincia de Ávila, se llama Barco de Ávila, muy claramente, ¿no? En Barco de Ávila nace este niño que al poco de nacer sus padres fallecen, se queda huérfano. Él se cría con unos familiares y termina ingresando en un convento, en un monasterio. Hace vida religiosa, termina siendo clérigo de aquí de la Catedral de Ávila, un personaje importante en ese sentido, pero toda su vida se dedicó a apostolar, a ir por diferentes sitios, llevando la creencia católica, ¿no?, a todas partes. En un momento dado, cuando ya se hace muy mayor, decide retirarse de nuevo a su pueblo, a Barco de Ávila. Ya es muy mayor, se retira a un sitio apartado, vive en una cueva, y solamente le ayuda un niño que es su criado. Es el que le hace un poco las cosas de la casa, el que le ayuda porque es muy mayor. Pero Pedro del Barco, que ya le podríamos considerar San Pedro del Barco, luego fue beatificado, estaba muy obsesionado con el tema de la muerte. Sus padres habían muerto muy joven él, y él quería saber cuándo iba a morir para estar preparado. No quería que la muerte le pillase de repente. Así que en sus plegarias, en sus oraciones, siempre pedía a Dios que le dijera cuándo iba a morir. En un momento dado estaba rezando y le vino una especie de revelación. Y le dijo: Pedro, cuando vayas a beber agua y ese agua torne en sangre, sabrás que vas a morir. Bueno, en un momento dado él manda a su criado, al niño que le acompaña, a por agua a la fuente, y el niño vuelve muy nervioso, porque se le ha caído el cántaro que llevaba y se ha derramado todo y ha salido un líquido rojo. Claro, Pedro del Barco dice: uff, me queda poco, voy a prepararme. Esto es una señal. Esto es una señal, efectivamente me queda poco de vida, me voy a preparar. Efectivamente se prepara y a los pocos días muere. Hasta ese momento, bueno, pues es una vida de santo, tal. Pero lo terrenal va a ser peor. En la Edad Media, enterrar a un santo en tu iglesia era algo muy importante. A esa iglesia le daba mucha importancia, ¿no? Solo hay que ver la Basílica de San Vicente, tan grande, para enterrar los restos de los mártires. En ese momento, el pueblo de donde él había nacido, Barco de Ávila, dice que se entierra en la iglesia del pueblo. Los del pueblo cercano de Piedrahita dicen que se entierra en su iglesia, porque sus padres eran de allí. Y Ávila, capital, donde estamos, pide que le traigan aquí, porque un santo que ha nacido en el obispado de Ávila tiene que venir aquí. No se ponen de acuerdo, cada uno quiere enterrar al santo donde ellos. Entonces el niño que le ayudaba tiene de repente se le ocurre lo que deben hacer, pero no se ponen de acuerdo. Dicen: vamos a coger el cuerpo de Pedro del Barco, lo vamos a montar en una mula. ¿Sabéis lo que es una mula, verdad? Sí, señor. Vamos a dejar la mula suelta y que sea Dios el que decida dónde le entierramos. Bueno, no era tan fácil en esa época. Entonces, para conservar el cuerpo, lo que hacen es introducirlo en un ataúd con mucha sal para que se conserve, lo atan a la mula, el ataúd, la caja, y la dejan suelta a la mula. La mula empieza a andar en Barco de Ávila, pero no se para allí. Sí, la gente de Barco de Ávila destrozada. Su santo no va a estar ahí. Sale de Barco de Ávila y se dirige a Piedrahita, al pueblo cercano. La gente está esperándole en el pueblo, todos salen al encuentro, le ofrecen zanahorias a la mula, la tiran de la cola, intentan que sea allí donde le entierran. Pero la mula sigue su paso muy firme y atraviesa el pueblo y sale de allí. La gente de Piedrahita desolada, tampoco es ahí. Y vienen hasta aquí, viene la mula hasta aquí, va rodeando la muralla por esa zona de ahí y se dirige justamente a la Basílica de San Vicente. Wow. Son 80 kilómetros, 80 kilómetros sin parar a comer ni a beber. La mula sigue. Cuando la mula se dirige hacia la basílica, ven que quiere entrar, le abren las puertas. No es lo habitual dejar a un animal entrar en un templo, pero la dejan entrar y efectivamente se dirige hacia el altar mayor. Y al llegar al altar mayor gira ligeramente a la derecha, da una hoz muy fuerte en el suelo y se cae muerta. Oh. El ataúd se abre y deciden que es ahí donde ha decidido que se tienen que enterrar. Efectivamente, si entráis en la basílica y llegáis al altar mayor, llegáis a un lateral y está allí la tumba de San Pedro del Barco, con un cuadro que cuenta toda esta historia. Se ve ahí como una mula le transporta y tal. Ahí está el cuerpo introducido y si vais hasta allí y miráis al suelo, veréis en una piedra la huella de la herradura de la mula que dejó al pegar la hoz. Se conserva todavía.
los niños cuando les cuentan la historia y ven la herradura dicen, "Oh, es una, no sé qué". Sí, está la herradura, la vez que pegó una buena coz, o sea, pegó una buena patada, ¿no? Evidentemente... ¿Dónde enterraron la mula? Eso iba a preguntar. Cuando cuenta esta historia, nadie pregunta por la mula. Yo estaba esperando que te Todo el mundo dice, bueno, nada, y dice la gente, bueno, la mula evidentemente no la podían enterrar en el interior de la basílica. No se podía un animal enterrar ahí. Entonces deciden enterrarla en un sitio muy cercano, pero que no sea al interior de la basílica. La entierran al pie de la muralla, justamente en aquel torreón que veis, abajo del todo, donde está el jardín, debajo del todo. Para marcar el sitio exacto, colocaron la cabeza de una mula que la veis allí. Debajo de aquellos ladrillos sobresale hacia afuera, la cabeza de una mula. Desde ese momento, aquel torreón se llama el Torreón de la Mula. Y debajo del todo, siguiendo en línea recta, abajo en la tierra, es donde enterraron a la mula. Bueno, ahí os tengo que contar, hay una parte de la historia que no se contradice un poco, porque hace 20 años se hizo una excavación arqueológica para intentar encontrar los restos y no aparecieron. Pero no quiere decir que no estén a un lado o a otro, o no dirán con él. Pero desde ese momento es el Torreón de la Mula. De la mula, que bueno, que realmente es la protagonista casi de la historia. Hizo todo el esfuerzo, la pobre, hasta morir. Bueno, vamos un poquito más para allá. Pero no se puede pesar, ¿eh? No pasa nada, no te ponen... La policía no interviene. Fuera. Este lo voy a poner en YouTube. La verdad es que en un clima... Ya luego me dices en cuál... Sí, yo tengo ganas de ¿sí? verme, como ven a mí, 1, 1, 2. Ya luego un día, cuando le digan que me vaya, porque aquí adentro no va ni uno. Como por ahí de 22 o 23. No podría haber hecho esos 70 kilómetros, pues pobre. Qué bonito, ¿no? Ay, la verdad. Espero que me alcance la memoria. Espero que me alcance la memoria. Porque en Roma, cuando vayas a ver Papa... ¿Oye, fuiste? No. Oh, no, sí te alcanza. Bien bonito su playa. Ah, sí, un puente de madera. Vamos, un puente. Sí. Bien bonito su playa. También es que si me puedo poner pausa para pasar. Está medio dañado, pero Sí. No sé qué te llama. Está muy bonita. Todas las calles de aquí van a subir, ¿verdad? Qué bonita senda. Sí, ya lo están. Carne. Ah, pensé que decía caja de la carne. ¿Ya te miraste la calle? Qué bonita. Sí. Interesante la historia. Curiosa, sobre todo. Ay, niña, yo nací cansada. Pedro del Barco. Pedro del Barco. ¿Sabes cuánto está la mula, no? Yo me levanto para él. Muchachos, no se nos dispersen.
Bueno, estamos en una zona muy característica de la muralla, hay varias de las puertas, ¿no? Hemos visto ya la puerta de San Vicente, esta es otra de las puertas, es la puerta de las carnicerías. Se llama así porque en el edificio que veis aquí delante se fijaba el precio de la carne para toda la ciudad. Eso ya no se hace, ahora ya cada supermercado coge, yo bajo el precio de la carne, yo lo pongo más barato, no sé qué. No, en ese momento aquí fijaban el precio que tenían que tener todas las carnicerías de la ciudad y se tenía que respetar. Era la casa de las carnicerías. Lo que veis allí, el Hospital de San Martín. Veis en la portada cómo San Martín de Tours está rompiendo su túnica, está rompiendo su capa para darle la mitad a un pobre. Ese pobre que le ha pedido abrigo porque tiene frío. Realmente el pobre era Jesús, que se le había parecido, ¿no? A partir de ese momento él entiende eso y hasta ese momento San Martín de Tours, que era un caballero francés, guerrero, etcétera, etcétera, cambió su vida y a partir de ese momento se convirtió en un hombre santo de alguna forma, ¿no? Fue dando la doctrina de Cristo por toda Europa. Era un hospital, en principio, era el Hospital de San Martín, para enfermedades no contagiosas. Cualquier enfermedad contagiosa se llevaba a hospitales de fuera de la ciudad, amurallada, para evitar el contagio. Entonces, este era un hospital pequeño y para enfermedades que no eran contagiosas. Precisamente donde estáis, en el Hotel Los Cuatro Postes, ahí había 2 hospitales que han desaparecido y ahí era el de las enfermedades contagiosas. Estáis en buen sitio. Pero eso ha pasado ya mucho tiempo, ya no hay hospitales por aquella zona. Por aquella zona ya no hay hospitales. Lo que vemos aquí es un elemento muy característico, es la cabecera de la catedral, pero también es un torreón de la muralla. Detrás de todo lo que veis, de todo este muro, está esto. Esta es la verdadera cabecera de la catedral, que es un poco una cabecera tipo Notre Dame de París o cualquier cabecera gótica, ¿no? Muy bonita, en piedra que se llama sangrante. Es una piedra muy característica también de aquí de Ávila, muy escasa, y es sangrante porque tiene esos tonos tipo sangre, ¿no? Es muy bonita en ese sentido. Realmente esto existió cuando construyen la catedral en el siglo XIII, era así. Sin embargo, en el XV, 2 siglos después, la forran. Le ponen todo esto alrededor para que forme parte de la muralla, porque hasta ese momento era un punto débil de la muralla. Por aquí se podía atacar muy bien la ciudad. Con lo cual lo rodean por todo lo que veis para que de repente vuelva a ser pues, una especie de fortaleza, ¿no? De hecho, es como un fuerte, ¿no? Es como un castillo. Veis las partes de arriba cómo sobresalen para defenderse. Pero Bueno. entonces eso sigue igual por dentro. Esto sigue igual. Si hiciéramos un vuelo dron por arriba, veríamos esto. Okay. Por el interior se aprecia un poco, pero es realmente Sí, desde sí, arriba está. como se puede ver. Solo lo Lo rodearon, no lo destruyeron, Sí. se quedó ahí, Ah. tal cual. Ese elemento es muy característico, el de arriba. Hay una cruz en ese punto central. Toda la historia de toda esta zona viene en relación con el rey niño. El rey niño es un niño que se refugia en la ciudad con su madre. Su madre se llama Urraca, un nombre un poco peculiar. No lo pondríamos hoy en día a nuestros hijos. Urraca se refugia con un niño que va a ser el heredero a la corona de Castilla, Alfonso. Urraca Martínez. ¿No? Ella. Bueno, Urraca es un símbolo también, la urraca es un símbolo de la avaricia. Y el Martínez es bien grande aquí en España. Martín es el apellido más puesto, yo creo. en España. ¡Ah, lleve de esa! Al rato sí. Es un apellido muy habitual. Por eso es que se Por siente eso. aquí con tanto orgullo aquí. ¿Pero lo tienes de nombre o de apellido? Tan feliz. Apellido Martín. Uy, hay muchísimo. Martín es el segundo o tercer apellido más frecuente en España. Muchísimo. Quédese con el Como que hay herencia, ¿no? No, pero, Para conseguirla, el problema. pero si destacas más en otro sitio, pues mejor no. Aquí serías un Martín más. Un Martín más. Ah, no, pues cheque la lista, Velázquez, arriba, ¿Y qué pasa con el niño? El niño se refugia con su madre aquí y hay un rey, el rey de Aragón, que intenta conquistar el reino de Castilla, que viene hasta aquí a intentar deshacerse de ese niño. Él pide ver al niño para saber si sigue vivo, porque si ha muerto, él va a intentar quedarse con el trono de Castilla. Los caballeros de abulenses de dentro de la ciudad asoman al niño justamente por esa cruz, para que él vea que está vivo. Él no se fía, él no está del todo seguro y pide acercarse a la muralla. Para acercarse a la muralla dice que está en peligro su vida
y que necesita unos rehenes. Necesita que alguien se ponga aquí y sus tropas, ha venido con su ejército, coger esos rehenes para asegurarse, ir hasta ahí y poder ver si realmente es el niño al que están asomando por ahí. Entonces, 60 caballeros de Ávila salen por una puerta de la muralla y el ejército los tiene aquí como prisioneros. Se acerca, ve que el niño está vivo, dice, bueno, pues no puedo hacer nada, no puedo atacar la ciudad, me voy. Pero a los 60 rehenes realmente los mata. Y los mata de una forma muy cruel. Para eso. Bueno, a lo mejor no lo cuento, ¿o sí? Luego en el fondo... Sí, luego pones cara muy así, pero en el fondo os apetece saber la historia, y un poco aunque sea. Bueno, realmente los lleva fuera de la ciudad y los cuece en unas marmitas vivas, a esos 60 caballeros. Desde ese momento, aquella zona se llama Las Hervencias, porque los hizo hervir, se llama Las Hervencias. Hay un caballero de Ávila que sale y le reta a duelo al rey Alfonso el Batallador. Le dice, habéis matado a 60 caballeros de una forma despiadada, os reto a duelo. Pero el rey Alfonso el Batallador sigue siendo muy miserable y le mata también, le manda a matar. Desde ese momento hay una cruz aquí fuera de la ciudad y pone la cruz del reto porque le retó pero no le aceptó el reto. Pero el niño que está ahí terminó siendo Alfonso VII el Batallador. La bandera de Ávila es esta zona de la catedral y un niño que está asomando la cabeza por ella. Lo podéis ver ahí, lo que pasa es que se ve mal. En el escudo que hay a la izquierda es eso, lo que pasa es que se ve mal, se ve un poquito mal. Y además ahí el niño parece un poco más mozo, es un poquito más grande, ¿no? Más mayor. Pero si vemos la bandera en otro punto, veréis que es esa la representación de la bandera de Ávila. Bueno, vamos a entrar ya en la muralla, vemos la catedral de pasada y vamos a estar.